Muy buenos días, profesor Audilio Valdés. Mi nombre es Frank Mela y en el día de hoy voy a explicarle un ejemplo de resolución en donde se aplica la ley de los senos. La ley de los senos es una fórmula matemática para resolver problemas de triángulos oblicuángulos, ya sean problemas de aplicación o problemas de valores numéricos sencillamente. La ley de los senos nos dice que el lado A dividido entre el seno del ángulo A es igual al lado B dividido entre el seno del ángulo B, también igualado al lado C dividido entre el seno del ángulo C. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo donde se aplica la fórmula de la ley de los senos. El ejemplo dice lo siguiente: si el lado A es igual a 2.8, el ángulo A es igual a 40 grados y el ángulo B es igual a 60 grados, determinar la longitud de los lados B y C y el valor del ángulo C para el siguiente triángulo. Ahí podemos observar en la imagen que tenemos el ángulo A y el ángulo B y el lado A que vale 2.8, que son los datos del problema. Ángulo A 40 grados, ángulo B 60 grados. Las incógnitas serían el ángulo C, el lado C y el lado B, como aparecen ahí. Ahora bien, una vez dibujado el triángulo, procedemos a aplicar la ley de los senos. En el primer cuadrante se calcula lo que es el lado B. Se aplica el lado B dividido entre el seno del ángulo B es igual al lado A dividido entre el seno del ángulo A. Ahora bien, en esa parte procedo a sustituir los valores. Quedaría, como estoy buscando el lado B, mi incógnita el lado B, reemplazo el ángulo B, reemplazo el lado A y reemplazo el ángulo A, que son los datos que me ha brindado el problema. Quedaría entonces B entre seno del ángulo de 60 grados es igual a 2.8 entre seno de 40 grados. Ahora bien, como mi incógnita es encontrar el lado B, procedo a despejar la ecuación. Como el seno del ángulo de 60 grados está dividiendo, lo paso para el otro lado, multiplicando con la operación inversa. Entonces me quedaría 2.8 multiplicado por el seno de 60 grados dividido entre el seno de 40 grados. Ahora bien, en el siguiente paso, ahí procedo a resolver el seno de 60 grados. En este caso estamos utilizando 4 cifras decimales redondeadas. Quedaría entonces 2.8 por el seno de 60 grados, que es 0.8660, dividido entre el seno de 40 grados, que equivale a 0.6428. Luego, en la última parte me da 3.8. ¿Cómo obtuve ese 3.8? Bueno, yo multiplico 2.8 por lo que dije anteriormente, 0.8660, y el resultado ese lo divido entre 0.6428, y así se obtiene 3.8, y ese es el valor del lado B. Ahora bien, en el siguiente cuadrante se calcula lo que es el ángulo C. Sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180, y como ya yo tengo el ángulo A, y el ángulo B, puedo encontrar entonces el ángulo C. ¿Qué hago? Lo que hago es restar 180 menos los
valores de los ángulos que ya tengo. En este caso sería el ángulo A y el ángulo B. Y como observamos ahí, quedaría ángulo C es igual a 180 grados menos 40 grados menos 60 grados. Y me queda como resultado 80 grados. Es decir, que el ángulo C equivale a 80 grados. Y por último, calculamos el lado C. Aplicamos el seno del ángulo. En este caso quedaría B es igual a seno del ángulo B igualado al lado C entre el seno del ángulo C. Ahora bien, procedo a sustituir los valores. En el primer cuadrante había obtenido el lado B, que es 3.8. Lo sustituyo en B minúscula, que es el lado B. Seno de B, seno de 60 grados, porque el ángulo B vale 60 grados. Igualado, en este caso C, que es mi incógnita, dividido entre seno de C, que en este caso el ángulo C vale 80 grados. Ahora bien, como necesito encontrar el lado C, debería quitar o apartar, por así decirlo, el seno de 80 grados. Y el como está dividiendo, lo voy a pasar para el otro lado con la operación inversa, que sería la multiplicación. Y me quedaría entonces 3.8 multiplicado por el seno de 80 grados dividido entre el seno de 60 grados. Eso es igual al lado C. Ahora bien, procedo a resolver los senos de los ángulos ya expuestos anteriormente. Sería entonces 3.8. El seno de 80 equivale a 0.9848. Estamos trabajando con 4 cifras decimales redondeadas. Y eso quedaría dividido entre el seno de 60, que es 0.8660. Ahora bien, nos da como resultado el lado C a 4.3. ¿Cómo se obtuvo ese 4.3? Bueno, multiplicamos 3.8 por 0.9848 y el resultado obtenido se va a dividir entre 0.8660 y así obtenemos a 4.3. Y así hemos encontrado las tres incógnitas, que era el lado B, el ángulo C y el lado C. Así que tenemos los tres ángulos y los tres lados de ese triángulo oblicuo ángulo. Espero les haya gustado mucho la demostración y la explicación respecto a lo que es un triángulo oblicuo ángulo y cómo se aplica la ley de los senos. Muchísimas gracias, que pasen un excelente día.